Las botas de Ethan se hundían en la tierra húmeda a cada paso. Su mente se enredaba en recuerdos de su hogar, un hogar que ya no sentía como tal. Las voces de sus padres, agudas y amargas, resonaban en su cabeza. Apretó los puños, mirando la niebla que se arremolinaba entre los imponentes pinos. No pretendía caminar tanto. La cabaña estaba a sus espaldas. Pero no había prestado atención. El aire olía a corteza empapada por la lluvia y hojas húmedas. Suspiró, pateando una piedra suelta. ¿Por qué todo se siente tan roto? Una ramita se quebró bajo su pie. El sonido agudo rompió el silencio inquietante, sacándolo de sus pensamientos luego. Otro sonido suave, frágil, un gemido. A Ethan se le cortó la respiración. El ruido era débil, casi ahogado por los árboles, pero allí estaba. Giró la cabeza, aguzando el oído. Nada, solo el balanceo de los árboles. El goteo distante del agua desde el dosel. Y luego, otra vez, un pequeño gemido desesperado. Serpenteando entre la niebla como una súplica, un escalofrío le recorrió la espalda. Un animal, no estaba seguro, pero algo en el sonido le oprimió el pecho. No era solo un ruido, era un grito, una llamada de auxilio. Sus pies se movieron antes de que su mente pudiera captarlos. Ethan se abrió paso entre la maleza, serpenteando entre los árboles, con el corazón latiéndole con fuerza. La niebla se espesó a su alrededor, engullendo la luz. Los gritos se hicieron más agudos, más urgentes. Algo anda mal. Saltó sobre un tronco caído, casi resbalando en el musgo húmedo. El sonido ya estaba cerca, justo al otro lado de un matorral. Se abrió paso, con las ramas arañando su chaqueta. Luego, silencio, todo se detuvo. Ethan levantó su linterna. Su luz parpadeaba débilmente en el aire húmedo. La luz barrió las raíces enredadas y las hojas caídas, luego se detuvo. Una figura, pequeña y temblorosa, se acurrucaba bajo un tronco roto. El pelaje húmedo se aferraba a su delgada figura, con las costillas apenas visibles bajo su cuerpo tembloroso. Sus ojos, abiertos y aterrorizados, se clavaron en los suyos, llenos de algo que Ethan reconoció al instante. Y Ethan se quedó congelado. La voz de su padre resonó en su cabeza. Mantente alejado de los perros callejeros. No sabes dónde han estado. Las palabras eran firmes, inquebrantables, grabadas en él desde la infancia. Los perros callejeros eran peligrosos. Los perros callejeros transmitían enfermedades. Los perros callejeros no eran su problema. Tragó saliva con dificultad, la advertencia luchando contra la opresión en su pecho. El cachorro gimió de nuevo. Encogiéndose, las manos de Ethan se apretaron a sus costados. ¿Qué tengo que hacer? El viento aullaba entre los árboles, haciendo vibrar las ramas como dedos fantasmales. El pulso de Ethan latía con fuerza. Podía darse la vuelta, fingir que no lo había visto. Volver a la cabaña, al mundo que entendía. O podría dar un paso más cerca. La mirada del cachorro se encontró con la suya. Ethan exhaló y dio ese paso. Ethan se arrodilló junto al cachorro tembloroso, con la respiración entrecortada. La pequeña criatura era apenas una sombra contra la tierra húmeda, con el pelaje enmarañado de barro y ramitas enredadas. Bajo la luz de la linterna de Ethan, notó cómo la pata delantera del cachorro se curvaba de forma antinatural, emitiendo un leve gemido. El niño tragó saliva con dificultad. ¿Cuánto tiempo lleva aquí afuera? Con cuidado, se acercó poco a poco, con movimientos lentos y pausados. El cachorro se estremeció, su pequeño cuerpo presionándose contra la tierra como si intentara desaparecer. Pero sus ojos grandes, temerosos y brillantes, no lo abandonaron. Ethan podía verlo ahora, un pasado escrito en sus frágiles huesos, en el dolor silencioso de su pata herida. Un trueno retumbó a lo lejos, una advertencia tenue. El tiempo se agotaba. Esta pequeña vida se tambaleaba al borde de la supervivencia. Ethan apenas se movió, observando cómo el cachorro intentaba encogerse, su pequeño cuerpo temblando de cansancio. Un gruñido, suave e inseguro, retumbó en su garganta, aunque no tenía fuerzas para respaldar la advertencia. Conocía ese tipo de miedo, el que te hacía querer correr, incluso cuando no tenías a dónde ir. Está bien, murmuró Ethan, su voz apenas por encima del viento que susurraba entre los árboles. Las orejas del cachorro se movieron, pero no avanzó. En cambio, se encogió sobre sí mismo, demasiado asustado para confiar, demasiado débil para luchar. Ethan exhaló. No confía en mí, igual que yo ya no confío en nadie. El paralelismo lo impactó profundamente, pero no había tiempo para pensarlo. Tenía que encontrar la manera de llegar a esa frágil alma antes de que el frío lo hiciera. Ethan extendió la mano, con la palma hacia arriba, con cuidado de no asustar al cachorro. No te haré daño, susurró. El cachorro se tensó, pero no retrocedió más. Estaba atrapado entre el miedo y la necesidad, su cuerpo traicionando el instinto de correr. Ethan se quedó quieto, dejando que el cachorro decidiera.
Sus dedos rozaron las hojas húmedas junto a sus patas temblorosas. Pasaron los segundos, largos y pesados. Entonces, un destello de movimiento. Un olfateo. Una mirada vacilante. Ahí tienes, lo animó Ethan suavemente. Pero justo cuando el momento empezó a cambiar. Un sonido penetrante rompió la frágil quietud. Un aullido bajo y triste que se extiende por la noche como una advertencia. A Ethan se le heló la sangre, la cabeza del cachorro se levantó bruscamente, su pequeño cuerpo tenso por el miedo. Conocía ese sonido, hay algo más aquí afuera. Ethan tragó saliva con dificultad, con la mirada perdida en la oscuridad, más allá del alcance de su linterna. Los árboles se extendían altos e inflexibles. Sus siluetas se movían con el viento. Otro aullido. Más cerca esta vez, el cachorro dejó escapar un pequeño gemido, presionándose contra el suelo como si tratara de desaparecer. El pulso de Ethan retumbaba en sus oídos. Tenía que tomar una decisión. Rápido. La respiración de Ethan se aceleró. El cachorro estaba demasiado débil para correr. Y él estaba solo en el bosque, sin rumbo. Sin nadie a quien pedir ayuda, el aullido volvió a resonar. Más cerca, dejarlo. O tomarlo. El cachorro temblaba violentamente. Demasiado aterrorizado para moverse, Ethan apretó la mandíbula. Sabía lo que diría su padre, no sabes dónde ha estado. No traigas perros callejeros a casa, pero también sabía lo que veía. La pura y desesperada voluntad de sobrevivir en esa cosa diminuta y rota. Un relámpago brilló. Decisión tomada, Ethan alzó al cachorro tembloroso. Su frágil cuerpo apenas se apoyaba en su pecho. Se estremeció, pero el cansancio venció al miedo. El latido del corazón del cachorro revoloteaba contra su palma. Rápido e inestable, Ethan me abrazó con más fuerza. «Te tengo», susurró. El aullido sonó una última vez, pero esta vez Ethan corrió. Ethan cerró la puerta de la cabaña con el hombro, su aliento aún se percibía en el frío aire nocturno. Sombra, el frágil cachorrito, gemía suavemente en sus brazos, con el pelaje húmedo pegado a su diminuto cuerpo. Las manos de Ethan temblaban al tomar una toalla vieja e envolver con cuidado al tembloroso cachorro en su calor. «Tranquilo, amigo», susurró, acariciando el pelaje enredado del cachorro. Sombra se estremeció al principio, pero no se resistió. Ethan fue de puntillas a la cocina, sirviendo un tazón pequeño de leche, esperando no ser demasiado tarde para ayudar. Sombra olió vacilante antes de lamerlo, con su lengüita apenas haciendo ondulaciones. El alivio inundó el pecho de Ethan, mientras el viento aullaba afuera, acunó al cachorro con más fuerza. No sabía por qué, pero la idea de dejar a Sombra allí fuera le había resultado insoportable. Ahora, tenía un secreto que guardar. Ethan se apoyó en su cama, observando cómo el cachorro se acurrucaba en el nido de mantas que había preparado. El pequeño había comido, pero sus ojos aún reflejaban una cautelosa cautela. «¿Necesitas un nombre?», reflexionó Ethan en voz baja. «¿Lucky? No. ¿Buddy? Quizás». El cachorro no reaccionó. Ethan suspiró, recordando cómo había aparecido. El cachorro, solo una sombra en la noche, perdido y solo. ¿Y qué hay de Sombra? Por primera vez, las orejas del cachorro se levantaron ligeramente. No se movió, pero algo en su forma de parpadear parecía un reconocimiento. Ethan sonrió. Sombra será. Mantener a Sombra escondido no fue fácil. La cabaña no era grande y su abuela lo notaba todo. Ethan pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, susurrándole al cachorro, intentando ganarse su confianza al principio. Sombra se quedó acurrucado en un rincón con su pequeño cuerpo tenso, pero poco a poco dejó de estremecerse cuando Ethan extendió la mano. Finalmente, dejó que Ethan le apoyara la mano en la espalda. Sus costillas aún eran demasiado prominentes bajo el pelaje. Todas las noches, cuando la casa quedaba en silencio, Ethan yacía en el suelo junto a Shadow, hablando en voz baja sobre cualquier cosa, la escuela, el bosque, incluso el modo en que la comida de su abuela probablemente podía devolver la vida a los muertos. Sombra no respondió. Pero Ethan sabía que estaba escuchando, y eso fue suficiente. Las primeras noches fueron las más difíciles. Sombra gemía suavemente en la oscuridad. Su pequeño cuerpo temblaba incluso bajo las mantas que Ethan le había dado. «SHH, está bien», murmuró Ethan, extendiendo la mano para acariciarle el pelaje. Pero Sombra seguía inquieto, con la mirada fija en la ventana como si temiera que el mundo exterior viniera a por él. Ethan suspiró, presionando la frente contra la almohada. No solo le preocupaba Sombra, sino que lo atraparan. Su abuela jamás permitiría un perro callejero en casa. Y sus padres, al enterarse, tampoco estarían contentos. Pero cuando Sombra dejó escapar otro suave gemido, Ethan tomó una decisión. Aunque fuera arriesgado, no iba a renunciar a él. Pasaron los días y Sombra se fortaleció. Aunque seguía cauteloso, seguía a Ethan con más frecuencia, manteniéndose cerca mientras salían a tomar aire fresco.
Una tarde, mientras el sol poniente teñía el cielo de suaves tonos naranjas, Ethan cogió un palito y lo lanzó suavemente hacia adelante. Anda, Sombra. Tráelo. Shadow simplemente se quedó mirando, Ethan se rió entre dientes. Supongo que eso es un no. Entonces, lentamente, Sombra dio un paso adelante, olió el palo y luego, casi con vacilación, lo empujó con el hocico. Cuando volvió a mirar a Ethan, su cola se movió bruscamente. No fue un movimiento completo, pero casi. Ethan sonrió. ¿Ese es el espíritu? Por primera vez, Sombra parecía feliz a medida que los días se convertían en semanas. Ethan casi creyó que todo permanecería en paz. Casi una tarde, pasearon cerca de la línea de árboles. El bosque zumbaba con sus sonidos habituales. Sombra trotaba adelante, con las orejas erguidas y el hocico crispado. Ethan sonrió, observando cómo el cachorrito exploraba con renovada confianza. Entonces, sin previo aviso, Sombra se congeló. Su cuerpo se puso rígido. Con las orejas erguidas y la cola baja, un gemido bajo e inseguro escapó de su garganta. Ethan se detuvo. ¿Sombra? ¿Qué es? Silencio. Entonces, un crujido entre la maleza. Algo estaba ahí fuera. Un escalofrío recorrió la espalda de Ethan. Fuera lo que fuese. No era el viento, Sombra dejó escapar un gruñido bajo de advertencia. Ethan tragó saliva con dificultad. Los días de paz habían terminado. Algo se avecinaba. Ethan se quedó sin aliento al sentir una quietud inquietante en el aire a su alrededor. Un susurro, suave y deliberado, le provocó un escalofrío. Entonces, de la densa pared de árboles, emergió un lobo enorme, su pelaje era de un profundo gris carbón, mimetizándose con las sombras del bosque. Sus ojos, penetrantes y dorados, se clavaron en Sombra, quien permanecía rígido a los pies de Ethan. El lobo no gruñó, no se abalanzó, simplemente observó. Ethan sintió el latido de su corazón resonar en sus oídos. Sombra dejó escapar un leve gemido, pero no se movió. El silencio era ensordecedor. El mundo a su alrededor se había congelado, como si la naturaleza misma reconociera la gravedad de este momento. Entonces el lobo dio un paso adelante, Ethan no podía moverse. Sentía las piernas como piedras, respiraba entrecortadamente. Sombra se apretaba contra su pierna, temblando, pero aún negándose a huir. La mirada del lobo los osciló entre ambos, ladeando ligeramente la cabeza como si evaluara la situación. Ethan tragó saliva con dificultad, con la mente acelerada. Correr era inútil, lo sabía. Los lobos eran más rápidos y fuertes. Y no abandonaría a Sombra, apretó los puños. ¿Debería gritar? ¿Arrojar algo? Su cuerpo se negaba a cooperar, paralizado por un miedo primitivo. Shadow dejó escapar un gruñido bajo e incierto. Las orejas del lobo se crisparon. Su cuerpo se tensó. Y luego, con un movimiento lento y deliberado, se agachó. Los músculos del lobo se tensaron, sus patas delanteras bajaron y sus hombros se tensaron. Se preparaba para abalanzarse. La mirada de Ethan recorrió todo el lugar. Un arma. Necesitaba algo. Sus dedos encontraron una rama caída, gruesa y debaste. La agarró con fuerza. Con los nudillos blancos, su mente gritó, «Eres lo único que». Se interpone entre Sombra y ese lobo. El lobo exhaló bruscamente, con las fosas nasales dilatadas. Su mirada no se apartó de Sombra, su instinto lo reconoció como una presa. Ethan apretó su agarre en la rama. Si se lanza, golpéalo con fuerza. No lo dudes. Sin embargo, Sombra tenía otros planes antes de que Ethan pudiera reaccionar. Sombra saltó hacia adelante, su diminuto cuerpo, empequeñecido por el lobo. Vibró de coraje mientras plantaba sus patas firmemente en la tierra y emitía el ladrido más feroz que su pequeño cuerpo podía producir. El sonido, agudo y desafiante, sobresaltó. Incluso a Ethan, el lobo dudó, su cuerpo se desplazó ligeramente hacia atrás. Sombra ladró de nuevo, con la cola en alto, su postura firme. No huía, no se encogía. Por primera vez, la incertidumbre brilló en los ojos dorados del lobo. Un cachorro, esa cosa pequeña y frágil. Se mantenía firme, las orejas del lobo se crisparon. No avanzó, pero tampoco retrocedió. El aire estaba cargado con una pregunta silenciosa, ¿y ahora qué? El bosque permaneció inmóvil, como si contuviera la respiración. La mirada penetrante del lobo se movió entre Ethan y Sombra. Pareció dudar, con los músculos aún tensos, pero ya no estaba listo para atacar. El corazón de Ethan latía con fuerza. Está reconsiderándolo. Sombra se mantuvo firme, su pequeño cuerpo vibrando de adrenalina. Otro ladrido, agudo e insistente. El lobo se estremeció, echó las orejas hacia atrás y desvió la mirada. Ethan no se atrevía a respirar. Sabía que los animales tomaban decisiones basadas en el instinto, en la energía, y algo en Sombra, su desafío inquebrantable, era suficiente para hacer dudar a este depredador. Los segundos se alargaron hasta la eternidad. Entonces, el lobo dio un paso lento hacia atrás. Un gruñido gutural retumbó de la garganta del lobo. No era ira.
Era algo más. Reconocimiento, quizás. O respeto luego. Sin hacer ningún ruido, giró. Sus movimientos eran lentos y deliberados, como si asegurara que estaba tomando la decisión, no siendo forzado. Con cada paso, su enorme figura se fundía en la oscuridad del bosque de Ethan, no exhaló hasta que el último rastro del lobo desapareció entre los árboles. Solo entonces se dio cuenta que le temblaban las piernas. Shadow dejó escapar un pequeño bufido, moviendo las orejas y observando el espacio vacío donde había estado el lobo. Se acabó, y Sombra, la pequeña y frágil Sombra, los había salvado. Ethan abrazó a Sombra con el corazón aún latiéndole con fuerza. El cachorro temblaba, pero su cola apenas se movía. Pequeño idiota, susurró Ethan, con la voz entrecortada por la emoción. ¿De verdad asustaste a un lobo? Sombra se lamió la barbilla. Ethan rió a carcajadas, en parte de alivio y en parte de asombro. Abrazó a Sombra, sintiendo su leve latido en el pecho. En ese momento, algo cambió dentro de él. No era solo un cachorro callejero que había rescatado. Shadow ahora era familia. Y sin importar lo que pasara después, Ethan sabía una cosa: él nunca lo dejaría ir. Ethan se sentó junto a su abuela, con las manos aún temblorosas, mientras sostenía una taza de té caliente. Los sucesos de la noche se repetían en su mente, la mirada penetrante del lobo, la tensión en el aire y la pequeña pero inquebrantable valentía de Sombra. Su voz era susurrante pero urgente, mientras lo relataba todo, desde la aparición del lobo hasta cómo Sombra se había mantenido firme. Su abuela escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Su mirada, generalmente penetrante y sabia, se suavizó al acercarse y acariciar el pelaje de Sombra con los dedos. «Ese pequeño te salvó la vida esta noche», murmuró. Ethan exhaló lentamente, permitiéndose finalmente procesar lo cerca que había estado del peligro y la fiereza con la que Sombra lo había protegido. Ethan se preparó para un sermón, esperando que su abuela lo regañara por adentrarse demasiado en el bosque. Pero en cambio, suspiró con una mirada distante. «Hay algo que no sabes», dijo, con una voz que Ethan no comprendió. Dudó un momento y luego continuó: «Sombra no es un perro callejero cualquiera. Perteneció a tu abuelo». A Ethan se le cortó la respiración. «¿Qué?». Miró al cachorrito acurrucado a su lado. Eso no tenía sentido. Su abuelo había fallecido hacía años. Su abuela sonrió con nostalgia. «No es este mismo cachorro. Pero sí uno igualito. Tu abuelo tenía un pastor alemán a tu edad. Eran inseparables». Miró a Sombra pensativa. Quizás sea más que una simple coincidencia. Ethan estudió a Sombra con nuevos ojos. ¿Sería posible? La forma en que el cachorro lo había encontrado, la conexión inmediata que sintió, todo parecía demasiado perfecto para ser fruto de la casualidad. Su abuela continuó, con la voz cargada de emoción. «Tu abuelo siempre decía que su perro sabía cuando alguien lo necesitaba». Quizás ese vínculo nunca se desvaneció del todo. Ethan tragó saliva con dificultad, asimilando el peso de sus palabras. Pensó en lo solo que se había sentido en los últimos años, en cómo nunca había encajado del todo, en cómo había anhelado que alguien, lo comprendiera. Sombra había acudido a él cuando menos lo esperaba, cuando más lo necesitaba. Tal vez, solo tal vez, el destino había contribuido a unirlos. A la mañana siguiente, Ethan se despertó con el crujido de neumáticos sobre la grava. Sus padres habían llegado. Su corazón latía con fuerza mientras los veía salir del coche, con expresiones indescifrables. Sabía lo que se avecinaba: los sermones, la decepción, la inevitable conversación sobre la responsabilidad. La mirada de su padre se posó en Sombra, quien se sentó obedientemente junto a Ethan, con las orejas atentas y la mirada alerta. Su madre se cruzó de brazos. «Ethan, tenemos que hablar». Ethan apretó los puños. «Sé lo que vas a decir», soltó, «pero no puedo dejarlo ir. Me salvó». Su voz se quebró un poco, pero se mantuvo firme. «Por favor, solo, dale una oportunidad». Su padre permaneció en silencio, con la mirada fija en Sombra. Ethan esperó la respuesta severa, la inevitable negativa, pero entonces ocurrió algo inesperado. Su padre se agachó, observando al cachorro. Sombra meneó la cola con vacilación, mirándolo con ojos confiados. Su padre suspiró profundamente, frotándose la sien. «¿Te salvó?». Ethan asintió. Si no fuera por él, no sé qué habría pasado. Su padre exhaló lentamente. Luego extendió la mano y le rascó detrás de las orejas. «Supongo que eso significa que ahora es familia». Los ojos de Ethan se abrieron, de par en par. «¿Te refieres a...?» Su padre asintió levemente. «Sombra se queda». Ethan apenas registró el suspiro divertido de su madre antes de tomar a Shadow en sus brazos. Sintiendo alivio y alegría inundándolo, esa noche Ethan estaba sentado en el porche con Sombra acurrucada a su lado. El sol se ponía tras las copas de los árboles, proyectando tonos dorados sobre el bosque. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan no se sintió solo. Pasó los dedos por el pelaje de Sombra.
sintiendo el constante subir y bajar de su respiración. Pensó en su abuelo, en la misteriosa conexión que parecía unir el pasado y el presente. Tal vez algunos lazos eran demasiado fuertes para romperse, incluso con el tiempo. Cuando la última luz se desvaneció del cielo, Ethan susurró: «Parece que estás atrapado conmigo». Amigo, Sombra levantó la cabeza y su cola golpeó el suelo. De madera, y para Ethan, esa fue toda la respuesta que necesitaba. Ethan se quedó de pie al borde del porche, observando a Sombra perseguir una hoja suelta en la brisa. Recordó aquella primera noche, el miedo, la incertidumbre. Nunca imaginó que un cachorro flacucho y tembloroso se convertiría en algo más que un instante fugaz en su vida. Sin embargo, allí estaban, unidos por algo más profundo que las palabras. Lo que empezó como duda se había convertido en confianza, y esa confianza se había vuelto inquebrantable. Ethan se arrodilló, acariciando el espeso pelaje de Shadow con los dedos. «Supongo que ambos nos necesitábamos, ¿eh?», murmuró. Shadow levantó la cabeza, moviendo las orejas al oír su voz, como si entendiera cada palabra. Ethan sonrió. Era extraño cómo la vida lo había llevado a ese preciso momento. Las relaciones más sólidas no siempre empiezan con certeza. A veces, empiezan de las formas más inesperadas, creciendo silenciosa y constantemente hasta que se vuelven imposibles de dejar ir. Al mirar a Sombra ahora, Ethan vio más que un perro, vio a un protector. A pesar de su pequeño tamaño y sus duros comienzos, Sombra había demostrado una valentía que no se medía solo en fuerza. Se reflejaba en su firmeza, en su inquebrantable apoyo a Ethan. El amor, comprendió Ethan, hacía a las criaturas intrépidas. No se trataba de tamaño, ni de poder, se trataba del corazón, y el corazón de Sombra era más grande que cualquier cosa que Ethan hubiera conocido. Ethan siempre había creído que él había salvado a Sombra. Pero ahora sabía la verdad: Sombra también lo había salvado. Había llenado un vacío que Ethan nunca comprendió del todo, un espacio dejado por cosas no dichas, por una soledad con la que Ethan había aprendido a vivir. Pero ahora no estaba solo. Sombra le había dado algo más que compañía, le había dado sanación. Y por eso, Ethan siempre estaría agradecido mientras caminaban uno al lado del otro. Ethan respiró hondo, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones. Shadow se mantuvo cerca, su cálida presencia le infundía seguridad. El amor y la confianza, comprendió Ethan, tenían el poder de cambiarlo todo, de convertir el miedo en valentía. La soledad en pertenencia. Mientras el sol se ponía atrás, los árboles proyectando una luz dorada sobre el camino, Ethan sonrió. Pasara lo que pasara, tenía una certeza: él y Shadow lo afrontarían juntos.